Entonces, lo que habíamos estado viendo, ¿cierto? Eran las integrales definidas, el teorema fundamental del cálculo, bla, bla, bla. Y el tema es que habíamos acordado, ¿cierto? Que cuando una función es positiva en un intervalo AB, entonces la integral de AB de f de x dx es equivalente al área entre A y B. Ahora, si es negativa o si oscila entre valores positivos o negativos, no. Entonces, ¿cómo resolver, por ejemplo, sabemos que la función seno entre 0 y 2pi, ¿cierto? Seno de x, la integral de 0 a 2pi de seno de x es menos coseno entre 0 y 2pi. Entonces esto menos, en 2pi, coseno de 2pi es 1, menos en 0 es 1. Entonces esto me da 0. Y claro, no, claramente aquí tenemos un área que no es 0. Entonces, ¿cómo calculamos esa área cuando una función no es positiva? Entonces lo que nosotros ocupamos es lo siguiente. Entonces, la integral de AB del valor absoluto de mi función. Entonces, si me aseguro que siempre sea positiva, va a ser el área encerrada entre eje X y f de X, que es en este caso el seno, por ejemplo. Ya. Lo siento, estaba viendo algo. Bien, entonces aquí ya aparece el tema de que el área está entre dos cosas, ¿cierto? Entre el eje X y una función. Por ejemplo, en este primer caso, esta área está entre ¿qué? Entre el eje X y f de X. Entonces, el área queda comprendida, ¿cierto?, entre A y B y entre la curva y el eje. Entonces, podemos cambiar un poco eso, y si la tomo siempre positiva con valor absoluto voy a tener siempre esa área. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resuelvo? Entonces, ¿cómo resuelvo integral de 0 a 2pi del valor absoluto de seno de x de x? Bueno, recordemos que puedo separar la integral y aquí está pi, ¿cierto? En pi se hace 0, entonces, por ejemplo, integral de 0 a pi, seno de x es positivo, por lo tanto el valor absoluto me va a dar seno de x, más la integral desde pi a 2pi en esta parte, seno es negativo, por lo tanto el valor absoluto de seno de x me va a entregar menos seno de x de x. Bueno, antiderivada de seno menos coseno de x entre 0 y pi, más la antiderivada de menos seno, o es coseno. Coseno de x entre pi y 2pi. El primero, por ejemplo, menos coseno de pi menos coseno de 0, más coseno de 2pi menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, más coseno de pi es 1, menos coseno de pi es menos 1, más 1. Esta parte me queda 2 positivo, más otros 2 y me queda 4. Entonces, 4 unidades de área sería el área que está
entre la curva seno de x y la curva eje x. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ahora podríamos querer calcular áreas. Pongamos una función, ejemplo, esta función, digamos que es 9 menos x cuadrado. Y yo quiero el área hasta el valor 1. Entonces ahora ya no tengo el área comprendida entre una función y el eje x, sino otro eje, bueno, que es paralelo. Entonces, esto es lo mismo que decir lo siguiente. No. Entonces nuestra función está acá. Queremos esa área. Entonces, por ejemplo, si yo integro desde este punto, digamos x1, hasta este punto, x2, ¿qué área voy a obtener? Voy a obtener el área celeste. Entonces, el área celeste es, ahí me llegó el tema del control 1, gracias. Entonces, el área celeste va a ser la integral desde x1 hasta x2 de mi función. 9 menos x cuadrado de x. Pero yo quiero entonces restarle el área morada, ¿cierto? Para obtener la roja. Entonces el área morada va a ser el rectángulo simplemente. x2 menos x1, ¿cierto? La base por la altura, y la altura es 1. Entonces esto todo es un juego geométrico, ¿cierto? Bueno, si se fijan, esto es la integral desde x1 a x2 de la función 1. ¿Cierto? Porque es una constante, sale y sería x2 menos x1. Bueno, entonces el área roja es el área celeste que yo obtuve a partir de mi integración, menos el área morada, que también la puedo escribir como una integral. Entonces, escribiendo estos dos, quedaría integral de x1 a x2 de 9 menos x cuadrado de x, menos la integral de x1 a x2 de 1 de x. Y esto lo puedo meter todo dentro de una sola integral de x1 a x, porque tienen los mismos límites de integración. Entonces yo estoy diciendo, bueno, ¿cómo se dice? Estoy integrando en el mismo intervalo, por lo tanto, puedo agregar los integrandos, los puedo sumar. En este caso, restar. Y me queda la integral de la diferencia de ambas funciones. Y de hecho me queda la integral desde x1 a x2 de 8 menos x cuadrado de x. Bueno, ¿quién es x1 y quién es x2? Son la intersección de la función 1 con la función 9 menos x cuadrado. Y ahí resolvemos la integral, que ya sabemos resolver esa, y estamos al otro lado. ¿Cierto? Bien. Entonces, ya vemos que el área entre dos curvas o dos funciones vendría a ser la resta, ¿cierto?, de las integrales, que la puedo escribir como una sola integral de la resta de funciones. Ahora pongámosle un poco más de matemática a esto. Entonces, por ejemplo, tenemos una función no negativa, ¿cierto? C de x es positiva en un intervalo AB.
Bueno, puede ser también 0. Y entonces se define esa región como una región como todos los puntos en R2, tal que el X está en este intervalo AB y el Y está en este intervalo entre 0 y la función, ¿cierto? Porque la función es positiva. Y esta región R entonces es lo que yo les definía anteriormente, en el X entre A y B, y el Y delimitada, ¿cierto?, por f de x y 0. Entonces, esta es la región R. Entonces, por ejemplo, algunas condiciones que se pueden cumplir. Porque esto es un conjunto de puntos, ¿cierto? No sé, pues en un rectángulo también el área se... Por si acaso, si alguien tiene dudas, para el jueves, el taller vamos a ver esta materia y además también vamos a ver dudas para el certamen. Así que va a haber de ambas cosas. En la ayudantía le voy a pedir al ayudante que deje un espacio para consultas del certamen. ¿Ok? Igual la idea es que ustedes lleguen con consultas. Ok. Entonces, tenemos esta región R que es un conjunto de puntos y si tenemos, por ejemplo, un conjunto U, que también es un conjunto de puntos, ¿cierto? Que es subconjunto de otro conjunto B, entonces el área encerrada en U va a ser menor que el área encerrada en B. Es decir, tengo aquí un área y aquí otra área. El área de un triángulo, por ejemplo. Entonces, toda la parte azul es el conjunto U y la parte morada es el conjunto B. Entonces, podemos ver que si B es un... Bueno, en este caso me salió al revés. A ver, para que no hayan confusiones. Digamos que entonces B es el área azul, B, y el área morada, ¿cierto? Que está contenida dentro de B, es U. Entonces U es un subconjunto de B y por lo tanto el área encerrada en U, el área contenida en U es menor al área contenida en B. 2. Si la intersección es 0 entre estos dos conjuntos, entonces puedo sumar simplemente el área. Entonces el área de la unión es el área de U más el área de B. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si la intersección es 0, quiere decir que no comparten ningún punto estas dos áreas, estos dos conjuntos. Entonces, digamos, por ejemplo, esta área U y esta área B. Bueno, entonces, ¿cuál es el área de U más B, de U unido con B? Va a ser el área de U, bueno, es lo que está escrito arriba, va a ser el área de U, ¿cierto? Más el área de B. ¿Qué pasa? Entonces aquí hagamos un espacio. ¿Qué pasa si estuvieran intersectadas? Si por ejemplo tengo esta parábola, el área de esta parábola y el área en este triángulo. Bueno, entonces este es el conjunto U y este es el conjunto B. Entonces, ¿cómo sería el área, ¿cierto? De U
unión B no sería el área de U más el área de B menos el área de la intersección de U intersectado con B, porque al sumar el área de B con el área de U estoy sumando dos veces esta región. Entonces esta región es la región intersección entre U y B. Entonces lo que nos dice acá es más que nada un caso especial, ¿cierto?, de la suma de áreas. El caso especial es que la intersección sea cero y solamente queda la suma. Pero si tenemos intersección, bueno, extraemos una vez la intersección. Profe, pero según la excepción que está ahí y la intersección vacía, A ver, notar de que es de notar que el área de la intersección igual cero no implica que la intersección sea vacío. Claro, porque puedes tener valores negativos y positivos y se restan y queda cero. Por ejemplo, no se me ocurre cómo dibujarlo, pero digamos que la intersección U y B es este conjunto de puntos. Aquí está X, simétrico. Entonces, esto es menos 1, por ejemplo, y esto es más 1. Entonces, el área, ¿cierto? Porque esto va a dar un área negativa, sumada daría 0. Pero la intersección no es vacío. No se me ocurre un mejor ejemplo ahora, la verdad. Pero pero, profe, ¿qué sucede cuando la intersección efectivamente es vacío? este es el caso, pues. En este caso, aquí la intersección es vacío. Y por lo tanto el área es 0. El área de la intersección es 0. Entonces, claro, lo que estaríamos diciendo acá es que si la intersección es vacío, entonces el área de la intersección es 0, pero no necesariamente al revés. Porque aquí estamos diciendo que si el área, o sea, estoy comenzando con la parte final, implicando a la primera, y eso no necesariamente es verdadero. ¿Sí? ¿No? Ok, profe, gracias. Ok. Y la última, R es un rectángulo de lados A y B, entonces el área es A por B. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces eso nos llama a las funciones constantes. Entonces si tengo una función constante de valor B, entonces la integral en cualquier punto con un largo A nos va a dar A por B, que va a ser la integral desde X hasta X más A de B de X. O bueno, X, más bien cualquier valor, digamos C. Ahí sí. Entonces este sería el punto C y este sería el C más A. Ya bueno, entonces lo podemos traducir a integrales, que es un poco lo que había estado haciendo. Entonces, escribamos como notación, R es el área de A hasta B de una función f, es decir, la integral de a b de f de x de x, si la función es positiva o 0. Entonces, primero, ¿qué teníamos? Teníamos el tema de la diferencia de conjuntos, o de que si un conjunto es mayor que otro,
¿cierto? Entonces, las áreas que se encierran son, una es mayor que otra. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Bueno, supongamos dos funciones, f y g. Entonces, en el intervalo AB se cumple, ¿cierto?, que ambas son positivas, pero que g es menor que f. Aquí me salió al revés del... Nunca le he hecho un... pero ustedes entienden, ¿cierto? O no lo cambiamos mejor. Ya, está. Ay, ay, ay. Entonces g es mayor y f es menor. Se cumple la desigualdad, ¿cierto? G de x son positivas y f es menor que g, por lo tanto el área encerrada en f va a ser, entonces si integro, por ejemplo, esta desigualdad, integremos en AB en dx, entonces me va a quedar 0 menor o igual que la integral de AB de f de x dx menor o igual que la integral de AB de g de x dx. Y por la definición que estamos ocupando, podemos escribir esto como el área entre A y B de f y de g. Entonces, no se complique mucho con las notaciones, simplemente decir que si una función es siempre mayor que otra en un intervalo, entonces la integral también va a ser mayor que la otra. Y por consecuencia, si son positivas, ¿cierto? El valor del área va a ser mayor una que la otra. Por otro lado, teníamos el tema de la intersección, ¿cierto? Que estuvimos hablando. Se me quedó pegado. Ya. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ah, ya. Es que me parece que eso me estaba pegado también. Bueno, entonces la otra cosa que estábamos discutiendo, ¿cierto? Era cuando no teníamos intersección de áreas. Entonces, coloquemos una función acá, f de x, y voy a pedir primero un área entre A y C, pues voy a pedir otra área entre C y B. Entonces, vemos que digamos que este es B y este es U. Entonces vemos que U intersectado con B es vacío. A lo más, bueno, podríamos decir que comparten esta línea, ¿cierto? Una línea, pero esa línea tiene contenido cero, es un área cero. Así que en sí no hay un área que se traslape, eso es la intersección vacía. Por lo tanto, yo puedo decir que el área entre A y B de F, la puedo sumar, ¿cierto? El área entre A y C de F, más el área entre C y B de F. Y esto no es más que repetir, ¿cierto? Lo que cuando separamos integrales íbamos integrando entre distintos intervalos. Entonces, si yo quiero sumar áreas, por ejemplo, aquí, ¿para qué serviría esto? De funciones por tramos. Entonces tengo una función que aquí es f, después acá es g, y después es h, por ejemplo. Entonces yo quiero el área de todo esto y lo puedo dividir en tres áreas. Entonces digamos, ¿cierto?, que A, B, C, D son nuestros puntos de interés. Entonces toda esta área, el área total va a ser el área entre A y B de F, más el área entre B y C de G, más el área entre C y D de H.
que escrito con integrales es la integral de a b de f de x más la integral de b a c de g de x más la integral desde c hasta d de h de x de x. Eso. Y por último, el área de una constante, ¿cierto? Entonces es la base. O sea, el área desde a a b de una función constante es el valor de esa constante por la diferencia entre a y b. Que ya, ¿cierto? Vimos que si una función constante que está a y b, entonces esa área es el área de un rectángulo. Más nada. Bien. Ahora viene la parte más matemática. ¿Cómo definir esto? Si consideremos, de nuevo, consideremos una partición, ¿cierto? X1, etcétera, Xn. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un intervalo AB y lo estoy dividiendo. Entonces, X1, X2, bla, 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 Xn menos 1. Y el B es el Xn y el A es el Xc. Entonces, dividí el eje X y aplicándolo, ¿cierto?, a la integral de AB de f. Entonces, esta va a ser la suma, ¿cierto?, desde i igual 1, desde a entre x y menos 1 hasta x y de f. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que si tengo una función donde quiero sacar el área, bueno, le hago una partición, x1, x2, etcétera, xn menos 1. Y el área total, ¿cierto?, va a ser la suma de las áreas entre estos x, entre x1 y x2, entre x2 y 3, etcétera. Entonces, eso no tiene más magia que eso. Entonces, el área de esto es la suma de todas las áreas, de todas las subáreas que yo pueda tener. Ahora, recordemos entonces que esta área, el área de x y menos 1 hasta xy, va a ser menor, ¿cierto?, que el supremo mi por el delta xy. Entonces, ¿quién era mi? Es el supremo de f en un intervalo. ¿En qué intervalo? Entre xy menos 1 y xy. Y minúscula es el ínfimo entre f de f en ese intervalo. Entonces, esta función va a ser menor, ¿cierto?, que tomar el supremo en cada intervalo y sumarlos. Y va a ser mayor que tomar el menor, el ínfimo, en cada intervalo y sumar esas áreas. Entonces, si aplico la sumatoria, ¿cierto?, que igual 1 hasta infinito, hasta n, me queda la suma desde k, desde i, no sé por qué le puse k, perdón, la suma desde i igual 1 hasta n de m minúscula delta xy, la suma desde i igual 1 hasta n de las áreas y la suma, ¿cierto?, desde i igual 1 hasta n de los supremos por los intervalos. Entonces, recordemos que por definición esto era la suma inferior de f en una partición y esto de acá era la suma superior
de f en una partición. Y acabamos de definir que esta suma era el área entre a y b. De la función f. Entonces, el área está, ¿cómo se dice? Comprendida entre la suma superior y la inferior. Y por lo tanto, si f es integrable, que se cumplía si f es integrable con la suma superior e inferior, eran iguales. La suma inferior es igual a la suma superior y es igual a la integral desde a b de f de x de x. Por lo tanto, el área no le queda otra que ser también la integral de AB de f de x de x. Entonces esto un poco quizás lo estamos repitiendo, o parece que lo estuviéramos repitiendo, pero es porque, ¿cómo se llama? Esta es una definición más formal, ¿cierto? Al principio lo vimos de una forma más geométrica. Bueno, y aquí lo que les decía, si es integrable, entonces la suma superior y la integral inferior y superior son iguales, la suma superior e inferior son iguales, y son iguales a la integral. Entonces, como ya les decía, vamos a ver el área entre curvas. Y recordando, ¿cierto?, que el área es positiva, entonces, cuando yo integre la diferencia de ambas funciones, tengo que pedir que esto sea positivo, es decir, f de x tiene que ser mayor que g de x en el intervalo AB. O si no me va a dar negativo. Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, un ejemplo. Consideremos una función f y una función g. Entonces yo quiero el área entre ambas en AB. Yo quiero esa área naranja. Digámosle R. Bueno, yo puedo tomar un área roja. Entonces la voy a como un punteado. Entonces, el área roja, digámosle A, y el área morada, digámosle B. Entonces, esta región, esta área, va a ser el área grande, A, ¿cierto? Que cubre todo, menos el área en B, que está debajo de G. Entonces, esto va a ser la integral desde A a B, que en el área entre f y el eje x es A, es entonces integral de fx de x, menos la integral, ¿cierto?, de a hasta b de g de x de x. Y nuevamente, ¿cierto?, como les decía, tengo los mismos límites de integración, así que lo puedo dejar como una sola integral. Y efectivamente, como la definición dice, el área entre curvas es la diferencia de, es la integral de la diferencia de esas funciones. Por ejemplo, otro ejemplo de, así con dibujitos nomás. Consideremos
una función f así, y una función g asa. Y por acá está A y por acá está B. Quiero esa área azul. Bueno, si se fijan, esta área naranja y tenemos esta área roja. Y queremos la región azul, ¿cierto? De que sería, si consideramos que son áreas, ¿cierto? Son números positivos, entonces diríamos que R es igual a A más B. Entonces esto está contradiciendo nuestro teorema o nuestra definición, y la verdad es que no, porque ya, aquí se tiene que A es la integral de AB de f de x de x. Perfecto. Pero G, porque f es positiva, pero G es negativa, entonces, ¿qué tengo que tomar yo? Menos G. Entonces, más la integral de AB de menos G de x de x. Y si junto ambas, me queda lo mismo, integral de AB de f de x menos g de x de x. Ahora, un último ejemplo de esto. ¿Qué pasa si se cortan continuamente? Por ejemplo, esta va a ser f y esta va a ser g. Y yo quiero el área, por ejemplo, aquí, entre A y B. Entonces yo quiero esa área. Digamos entonces, por ejemplo, que se intersectan en el punto C. Bueno, entonces el área, en general, como van cambiando de signo, ¿cierto? Voy a decir que esta área es la integral desde A a B del valor absoluto de f de x menos g de x. Entonces, el valor absoluto va a elegir siempre la resta entre el mayor y el menor. ¿Por qué? Porque la resta me tiene que dar positiva, esto es siempre positivo, entonces va a elegir siempre el mayor menos el menor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolvería yo esta integral? Bueno, esta área entonces va a ser la integral desde A hasta C. ¿Por qué hasta C? Porque ahí cambia, ¿cierto? A ver, por ejemplo, entre A y C el mayor es F y el menor es G, entonces el área va a ser F menos G. Pero después entre C y B cambia la cosa y G es mayor que F. Por lo tanto va a ser G menos F. Entonces, en general, podemos decir que el área entre curvas en el intervalo AB es la integral de AB del valor absoluto de la diferencia. Ahora, ¿cómo resuelvo yo eso? Separando. Entonces, ¿en qué tramo uno es mayor que el otro, etcétera? Y voy integrando así por partes. ¿Dudas hasta ahora? Nada, profe, todo bien. Qué bueno. Ya, entonces veamos ejemplo. Hallar el área de la región encerrada entre las curvas y igual a 10x menos x cuadrado e y igual a 3x menos 8. Bueno, entonces aquí vamos a tener que dibujar un poco.
3x menos 8, o sea que en 0 está en menos 8 y tiene una pendiente 3. Entonces, digamos, más o menos así, ¿cierto? Y el otro es una parábola que se abre hacia abajo, pasa por 0 y pasa por 10. Asumo que se cortan así. Entonces, el área entre ambas curvas, ¿cierto? Porque sería encerrada acá. Entonces, esta sería mi área. El área que yo quiero. Bueno, va a ser... gráficamente vemos que 10x menos x cuadrado está sobre la recta y tenemos que encontrar en qué puntos se intersectan. Digamos B y digamos A. Bueno, para encontrar la intersección, ¿cierto? Entonces, A y B son la intersección entre, o sea, es cuando 10x menos x cuadrado es igual a 3x menos 8. Cuando ambas son iguales, entonces me queda una ecuación, ¿cierto? Me queda x cuadrado, 3x menos 10x menos 7x, y aquí me queda menos 8. Entonces lo puedo factorizar como 8 y 1 menos más. Entonces mis dos puntos de intersección van a ser menos 1 y van a ser 8. Entonces el A, ¿cierto? Pasaría a ser menos 1 y el B pasaría a ser 8. Bien, entonces esta área va a ser la integral desde menos 1 a 8 de ¿qué? Del mayor, que es la parábola, 10x menos x cuadrado, menos el menor, que es la recta, 3x menos 8. De x. Y esto lo resuelvo como cualquier integral, ¿cierto? Me va a quedar menos x cuadrado, 10 menos 3, 7x y más 8 de x. La antiderivada va a ser menos x cubo tercios más 7 medios de x cuadrado más 8x entre menos 1 y 8. Evalúa el 8 menos 8 al cubo tercios más 7 medios de 8 al cuadrado más 8 por 8, 8 al cuadrado. Menos evalúa menos 1. Entonces menos 1 al cubo es menos 1, me queda un tercio. Menos 1 al cuadrado es 1, me queda 7 medios. Y menos 8. Mm, 8 al cubo, 64. Profe, el primero que daba menos un tercio, ¿cierto? Este ¿Sí? es... Ah, no, no, Sí, no, queda es, bien, ya me claro, di el cuenta. menos con el menos. Sí, sí. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, no sé si alguien ya lo calculó, pero lo voy a calcular con el matemática. Bueno, por ahora, dudas de esto, ¿cierto? Que es, bueno, esta parte ya es aritmética solamente. Lo importante es tener claro cómo llegar a esa integral. Esto es, ya.
Esto nos da 243 medios. Ok. Vayamos al 2. Encontrar el área encerrada por las curvas y cuadrado igual x. Y 3x menos 10. Entonces 3x menos 10 pasa por menos 10 y tiene una pendiente 3. Como algo así. Y esta función camuflada, ¿cierto? Es igual a valor absoluto, ¿cierto? Raíz de x. Entonces lo podemos ver de dos formas, ¿cierto? Como la raíz de x arriba y abajo. O lo pueden ver como una parábola en el plano ix. Es decir, si invierto mis ejes, tengo una parábola. Eso. Entonces el área encerrada, vemos que es esta. Ahí sí. Entonces esta sería el área encerrada. Bueno. Entonces tenemos dos puntos acá. Tenemos aquí, o sea, podemos considerar esto como la función más raíz de x y como la función menos raíz de x. Entonces, por ejemplo, una intersección, la primera intersección es esta. Digamos el punto A. Y la segunda intersección es esta, el punto B. Entonces, antes de sacar el A y el B, que sabemos que es intersectando ambas curvas, ¿cómo nos quedaría el área? Bueno, el área nos quedaría como la integral de, aquí este punto es 0, la integral desde 0 hasta A, ¿cierto? De la parte superior es raíz de x, menos la parte inferior es menos raíz de x. Más la integral desde A hasta B, de la parte superior, raíz de x, menos la parte inferior que es la recta 3x menos 10. Entonces, la separación de aquí es, por ejemplo, podríamos decir que es una función por tramos. Entonces, tramo 1 entre 0 y A es menos raíz de x, tramo 2 es entre A y B la recta. Bien, ahora encontremos A y B. A y B se encontrarían de la siguiente manera. I cuadrado... A ver, no. Entonces, por ejemplo, A lo encuentro en la intersección de menos raíz de x es igual a la recta, que es 3x menos 10. Y el B lo encuentro con la parte positiva. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Raíz de x es igual a u. Se me queda menos u es igual a 3u cuadrado menos 10. Se me queda 3u cuadrado más u menos 10 es igual a 0. Y esto lo factorizo, ¿cierto? Bueno, si simplifico por 3, me va a quedar 3u al cuadrado más 3u menos 30. Y esto lo puedo factorizar por 3u y 3u, 3 y 10, 15 y 2, que me dé 1 y multiplicado me dé menos 30. 5,
6, 5. Más 6 menos 5. Entonces, una solución, ¿cierto? Sería u igual a menos 6 tercios menos 2. Y la otra solución sería u igual a 5 tercios. Ahora, u es un número positivo, porque es la raíz de x. Y la raíz solamente me entrega números positivos, por lo tanto, mi solución, ¿cierto? Sería raíz de x es igual a 5 tercios. Entonces el x en esta intersección es 25 novenos. Bueno, este es el a, ¿cierto? Entonces a es 25 novenos. Acá. Hagamos lo mismo, pero con más raíz de x. Entonces, para b, tenemos que más raíz de x tiene que ser 3x menos 10. De nuevo, raíz de x va a ser igual a u, que es un número positivo. Entonces me va a quedar 0 es igual a 3u cuadrado menos u menos 10. Multiplico por 3, ¿cierto? O puedo ocupar la calculadora. Y tenemos de nuevo lo mismo, 3u, 6 y 5. Menos 6 más 5. Entonces una solución es 2 y la otra solución es menos 5 tercios. Como u es positivo, entonces raíz de x es igual a 2 y por lo tanto b es igual a 4, ¿cierto? X es 4 y entonces la intersección es en el punto 4. Y 25 novenos. Bien, entonces mi integral bueno, lo voy a escribir de nuevo. Entonces el área finalmente queda como 2 veces la integral desde 0 a 25 novenos de raíz de x de x. ¿Por qué? Porque tenía raíz de x menos raíz de x, es decir, 2 raíz de x. Por lo tanto lo dejo así, 2 raíz de x. Y aquí la integral de a, b, y a es 25 novenos, y b es 4, de raíz de x menos 3x menos 10 de x. Esto me queda 2 veces la antiderivada de x a la 1 medio es 2 tercios de x elevado a 3 medios, entre 0 y 25 novenos. Más, aquí me queda 2 tercios de x elevado a 3 medios, menos 3x cuadrado medios, menos por menos más 10x, entre 25 novenos y 4. Esta cosa, si ustedes se enfrentan a esto, ahí ven cómo lo calculan. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá nos da 500 dividido en 81. Más esta parte de acá que nos da... nos da más
331 dividido en 81. Eso 831 dividido en 81. Y no sé si eso se puede simplificar. Pero ya estamos al otro lado. Sí, sí se puede. 277 dividido en 27. Bueno. Veamos el área cerrada entre las curvas seno y coseno. No sé si hasta ahora hay dudas. Sí, bueno, si tienen dudas me interrumpen. Nomás. Ok, y el área entonces cerrada entre la curva seno y coseno. Entonces no tengo buen pulso, así que voy a dibujar en el matemática. Entre 0 y pi. Entonces, aquí estaría pi, ¿cierto? Estaría pi medios y acá estaría 0. La función naranja o amarilla sería coseno de x y la función azul sería seno de x. Entonces, quiero que haría el área entre ambas. Entonces, todo lo que voy a marcar acá con rojo. ¿Cuál sería este punto? Entonces, ¿en qué punto coseno es igual a seno? ¿Y cuarto? Correcto. Entonces tendríamos que esta área, ¿cierto? Roja, va a ser la integral desde 0 a pi cuartos del que está arriba coseno menos seno de x más desde pi cuartos hasta pi de seno menos coseno. Bueno, ya conocen las antiderivadas, ¿cierto? De coseno es seno y de menos seno es más coseno. Entre 0 y pi cuartos más la antiderivada de seno es menos coseno y de menos coseno es, o sea, de coseno es seno. Entre pi cuartos y pi. En pi cuartos, seno de pi cuartos es raíz de 2 medios, más coseno es raíz de 2 medios, menos seno en 0 es 0 y el coseno es 1. Voy a sacar los negativos. Me va a quedar coseno en pi es, ya no, mejor lo voy a dejar así. Menos coseno de pi, coseno de pi es menos 1, menos con menos más. Menos seno de pi que es 0. Menos con menos más, coseno de pi cuartos más seno de pi cuartos. Y se me dan esos 1, me queda aquí raíz de 2 raíz de 2. Ahora, vamos a la última porque todo esto lo hemos hecho con ayuda, ¿cierto?, de graficar. Entonces, aquí, por ejemplo, puede que no conozcamos bien ya la función x cubo octavos, sí, pero una función cúbica cualquiera, dibujarla no es tan trivial, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo si es que no tenemos el dibujo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, ya, bueno, es x cubo octavos y el otro es 2x cubo
más x cuadrado menos 2x, todo esto octavos. Bien, no tengo dibujo, pero sí sé algo. Como son funciones continuas y todo el tema. Si tengo funciones así, por ejemplo, bueno, tengo esos puntos de intersección. x1, x2, x3, x4. Entonces, ¿qué pasa? En cada intervalo, donde hay un entre medio de las intersecciones, se cumple que una función es mayor que la otra. Entonces, primero saquemos las intersecciones. Entonces, aquí vamos a escribir como un recetario. Primero, encuentre las intersecciones. Luego, en cada intervalo, encuentre la función mayor. Y tercero, integro. Integrar en cada intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a, no sé, por reemplazar un punto ahí entre medio y voy a decir, ah, ya, esta es mayor que esta. Acá voy a reemplazar un punto dentro de x2 y x3 y voy a ver cuál es mayor, acá también, etc. Entonces, primero vayamos con la intersección. Primero la intersección va a ser x cubo octavos es igual a 1 octavo de 2x cubo más x cuadrado menos 2x. Bueno, amplifico por 8, resto el x cubo y me queda x cubo más x cuadrado menos 2x es 0. Puedo factorizar esto por x y me queda x cuadrado más x menos 2. Puedo seguir factorizando. Me va a quedar... X más 2, x menos 1. correcto, correcto, sí, más 2 menos 1. Entonces aquí tengo x igual 0, x igual 1 y x igual a menos 2. Entonces voy a hacer una recta. Ahora voy al paso 2, identificar quién es mayor en qué intervalo. Entonces coloquemos aquí 0, no miento, menos 2, 0 y 1. Y coloquemos, digamos que esta es F y esta es G. Entonces F es x cubo octavos y G es la otra. Entonces tengo dos intervalos. Bueno, por ejemplo, si aquí pongo el punto menos 1, tengo que F de menos 1 es menos 1 al cubo octavos, es decir, menos 1 octavo. Y G de menos 1 es 2 veces menos 1 al cubo más 1 al cuadrado menos más 2 dividido en 8. Esto me da menos 2, me da 1 octavo positivo. Por lo tanto, por acá arriba va a ir G de X. Y por acá abajo va a ir F. No sé si se ven así, pero sé que en este intervalo entre menos 2 y 0, ¿quién es más grande? G. Veamos aquí, entre 0 y 1, tomemos el punto 1 medio. Entonces puede ser cualquier punto, yo elijo los más fáciles, por así decirlo. Entonces f en 1 va a ser 1 medio al cubo dividido en 8. Y esto es 1 dividido en 8 por 8, 64. G de 1, de 1 medio, perdón. Ahí sí. Va a ser 2 veces 1 medio al cubo
más un medio al cuadrado menos 1 dividido en 8. Esto es un cuarto más un cuarto menos 1 dividido en 8. Esto es un medio menos 1 menos un medio y esto es menos 1 dividido en 16. Entonces, ¿quién es mayor? F, porque es positivo. Entonces, no sé, claro, en valor absoluto 1 partido en 16 es mayor, pero bueno, entonces F es mayor acá. Y G va a ser menor. Y listo, tenemos el área. Entonces el área va a ser la integral de menos 2 a 0 de ¿quién estaba arriba? G menos F. Más la integral desde 0 hasta 1 de F menos G. Entonces, como ven, no me sabía la gráfica de nada, no tenía por qué utilizarla, y aún así podemos resolver este problema. G era 2x cubo menos x cubo, me va a quedar x cubo más x cuadrado menos 2x octavos. Y el otro es el negativo. Es decir, menos x cubo menos x cuadrado más 2x. Y esto ustedes lo saben resolver porque, a ver, entre menos 2 y 1. Ya, y esa integral entonces nos da 37 dividido en 96. Entonces, por ejemplo, si queríamos, si tuviésemos herramientas de graficar, como acá, podemos poner x cubo a la octava y 2x cubo más x cuadrado menos 2x octavos. Entre menos 2, ¿cierto? O entre menos 3 y llegamos hasta 1. Entonces ahí está. El azul es el primero, x cubo, y x cubo octavos, y el amarillo es el segundo. Entonces efectivamente, entre menos 2 y 0, está primero el amarillo, el g. Nosotros le dijimos g. Y entre 0 y 1 está arriba la función f. Lo voy a dejar pegado. Entonces este es x cubo octavos. Y este otro es 2x cubo más x cuadrado menos 2x octavos. 0, 1, menos 2. Bien. Si no hay más dudas, procedo a ver el tema del control en los 20 minutos que nos quedan. La 3. Eran 5 preguntas, ¿cierto? Sí, profe. Ah,
segundo. eh, Consideren la integral tanto. Mediante una sustitución obtenemos ese resultado. ¿Cuál es dicha sustitución? Ajá. Entonces, voy a ver si puedo... ¿Se ve bien, cierto? ¿O está muy borroso? Se ve bien, profe. Ok. Hay que opinar algo distinto. Ya, entonces asumo que hicimos un cambio. Entonces, el cambio podría ser z igual a un f de x. Entonces, el de z va a ser f' de x de x. Entonces, la integral queda como la integral de un g de z. Una función. Y esa integral es z medios raíz de 1 menos z cuadrado raíz menos 1/2 de arcoseno de z. Más c. Bueno, entonces primero veamos g de z. Entonces, ¿quién es g de z? Va a ser la derivada. La derivada de toda esa expresión. Entonces, por ejemplo, la primera la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada del segundo es menos z dividido en raíz de 1 menos z cuadrado, un medio por z. Menos un medio es la derivada de arcoseno. Y la derivada de arcoseno es era 1 dividido en raíz de 1 menos z cuadrado, ¿cierto? Sí, bien. Entonces, el mínimo común es 2 raíz de 1 menos z cuadrado. Y me queda 1 menos z cuadrado menos z cuadrado menos 1. Y esto me queda menos 2z cuadrado dividido en 2 raíz de 1 menos z cuadrado. Es decir, menos z cuadrado dividido en raíz de 1 menos z cuadrado. Entonces, lo que pasó fue que yo hice mi sustitución, la sustitución que haya sido, y me queda esto dentro de la integral. Que creo que no me está ayudando mucho. Bueno, esto es lo que consigo con la sustitución. Entonces, veamos cuál de estas me llevaba a eso. Entonces, la integral, por ejemplo, el problema es la integral desde... Vamos a expandir esto ya que no necesitamos la otra parte. Integral de x más 1 al cubo. Raíz de x cuadrado. Esto va dividiendo.
raíz de x cuadrado más 2x. Y esto lo tengo que dejar como la integral en dz de menos z cuadrado dividido en raíz de 1 menos z cuadrado. Mi opción 1, raíz de x cuadrado más 2x. Entonces, si ocupo esto, el de z va a ser, la derivada de esto es 2x más 2 dividido en 2 veces la raíz de x cuadrado más 2x de x. Y esto es lo mismo que x más 1 dividido en la raíz de x cuadrado más 2x de x. Entonces, esta integral me quedaría, necesito un x más 1 arriba, entonces amplifico por x más 1 y divido por x más 1. Esto es mi dz, y todo esto lo tengo que transformar con respecto a eso, entonces me debería quedar z cuadrado, y esto es claramente distinto de z cuadrado dividido en la raíz de 1 menos z cuadrado, etc. Entonces esto es distinto, porque me debería quedar menos z cuadrado dividido en la raíz de 1 menos z al cuadrado. Entonces la A no era. La B era z es igual a 1 dividido en x más 1. No, dz iba a ser menos 1 dividido en x más 1 al cuadrado de x. Entonces mi integral me iba a quedar negativa de x dividido en x más 1 al cuadrado. Y lo que me falta es 1 dividido en x más 1 por la raíz de x cuadrado más 2x. Entonces esto de acá es el de z, y esto de acá claramente no es z cuadrado, porque ya tengo el menos, pero no, esto no es z cuadrado dividido en raíz de 1 menos z al cuadrado. Entonces la b no era. La c es x más 1. Es decir, dz es igual a dx, y la integral me quedaría dx dividido en z más 1 al cubo, z al cubo, la raíz de x cuadrado más 2x, y esto lo tengo que transformar a z con ese cambio variable. Entonces, x es igual a z menos 1 al cuadrado, va a quedar z cuadrado menos 2z más 1 más 2x más 2z menos 2. Me queda z cuadrado menos 1. Y, Profe, ¿sí? la respuesta era la B. ¿Era la b? Era la B. Y sí, pues, profe, si es la multiplicación ya está bien. Al reemplazar la Z, A ver, nos, nos quedaba como... a ver, a ver, a ver. Ya, esto me queda z. Y esto de acá es la raíz de, bueno, el x, ¿cierto? El x es 1 dividido en z menos 1. Entonces al cuadrado me va a quedar 1 menos z al cuadrado dividido en z cuadrado más 2x más 2 dividido en z menos 2. Y esto es... tienes toda la razón, es la raíz
de 1 menos z al cuadrado dividido en z cuadrado. Y eso me queda raíz de 1 menos z cuadrado dividido en z. Y como está dividiendo, ya sí, entonces sí era. Ya, menos la integral de z por z, z cuadrado de z dividido en la raíz de 1 menos z cuadrado. Gracias, porque si no iba a llegar hasta el final y iba a perder un montón de tiempo. De nada, profe. Mm, La 2. Bueno, sí, claramente no vamos a alcanzar a hacer todas ahora, así que la terminamos de hacer en taller. El, ¿cómo se llama? Jueves. Ya, calculé el valor del siguiente límite. Seleccione 1. Ya, entonces esto viene de una partición, ¿cierto? Tendríamos que hacer una partición de una de estas funciones y llegaríamos a esa suma, porque todo esto yo lo puedo escribir como la suma, ¿cierto? Desde k igual 1 hasta infinito, o hasta n, va variando 1, 2, 3, de k dividido en n cuadrado más k cuadrado. Límite cuando n tiende a infinito. Entonces, esto es lo mismo, ¿cierto? Cuando yo hago una partición del delta x, que es b menos a, dividido en n, por el f, ¿cierto? De, del x en ese intervalo, que era a más b menos a dividido en n por k, con a desde k igual 1 o desde k igual 0. No, ya elegí uno, así que por k menos 1. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Bueno, entonces esto tiene la forma, ¿cierto? De el k dividido en el n cuadrado más el k cuadrado. Entonces el k vendría a ser nuestro x y el n la cantidad de particiones. Entonces puede ser la b o la e. Entonces el primer x que se toma, que no necesariamente es el x, necesitaría más tiempo para analizar esta, pero es la B o la E, ¿cierto? Es la B. Mm, pero ahora no les podría decir fehacientemente por qué es de 0 a 1. Pero ese sentido tenía. Em, mm, Nada, porque ya la diferencia es 1, así que igual podrían ser ambas, pero parte tomando el valor desde
Aunque podría ser desde 0. Bueno, hasta ahora, lamentablemente son cosas que nosotros no vimos este tipo de ejercicios. Veamos el 3, que lo alcanzo. 2, 4, no, 3. Ya, este es como de materia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? La integral tanto se puede escribir de la forma tanto, dando con A un real. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, si escribimos esto como una función al cuadrado más otra al cuadrado, tendríamos que completar los cuadrados. Entonces, 2x cuadrado menos x más 1. El que completa es el sec, que es b cuadrado, dividido en 4a. Entonces, 1/8 completa ese cuadrado. Y nos quedaría raíz de 2x menos 1 dividido en 2 raíz de 2 al cuadrado, sumando, y si le resto, más 7/8. Entonces, mi f de x sería ese, raíz de 2x menos 1 dividido en raíz de 8. Y mi a, ¿cierto? Sería raíz de 7/8. Cambio de variables. Entonces, ¿qué cambio de variable? Tangente. Tangente es igual a... Sí, pero es que hay que ver los números. Entonces, f de x tendría que ser a tangente de un ángulo. Entonces, f de x es eso. Tendría que ser a tangente de un ángulo. Entonces, divido por raíz de 2 y paso ese sumando. Y me queda raíz de 7 cuartos tangente de teta más 1 dividido en 4. Entonces este no, pueden ser cualquiera de estos dos, este no. Y el cambio de variable entonces me deja el de x es igual a raíz de 7 cuartos secante cuadrado de teta. Y la integral es, esto me queda 1 dividido en secante, entonces me queda la integral de secante es de, Es la D. ya dejemos los otros dos para el taller.